Vamos a iniciar al tiro, al tiro, para no atrasarnos más. Hermana Marcela está con audio para poder orar. La veo ahí conectada. Amén, mi pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Inclinamos nuestro rostro al Señor. Padre amado, a esta hora, Señor, vamos ante su bendita presencia, dándole primeramente muchas gracias por este día que usted nos está regalando, Señor. Donde podemos conectarnos aquí, Señor, para aprender un poquito más de su palabra. Señor, le pedimos a esta hora que usted dirija, Señor, a nuestros profesores que vamos a tener, a los pastores. Amén. Coloque, Señor, eso especial en ellos para que nosotros podamos entender, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor, y que todo lo que aprendamos en todas estas clases, Señor, lo usemos para usted, para su honra y gloria. Todo queda en sus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Gloria Dios, a Dios. gloria a Gloria a Dios, Dios. gloria a Gloria a Dios. Dios. Siempre. Amén. Vamos a ir entonces a compartir enseguida pantalla para lo que nos convoca el día de hoy. Profetas menores. Dentro del libro de los profetas aparece en la Biblia como el primer profeta dentro del listado, aunque tiene que ver con otros profetas contemporáneos también, pero está planificado, digamos, el programa, y dentro de todos los programas que uno ha ido viendo, digamos, este es es la forma. Eh, Oseas precisamente es el texto que vamos a tener de base porque esto es lo que le pasó a Israel con respecto a lo que ya vimos la semana pasada, en cuál es el contexto, a qué se refiere. De hecho, Oseas está dentro no de los últimos, pero está en el periodo de uno de los profetas también más malvados, que llamado Jeroboam. Ahí lo vamos a ver en perspectiva. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también te echaré delante de tus hijos. Ya. Y es lo que ya vimos la semana pasada, que vamos a pasar hoy día, la segunda clase del profeta Oseas. Y dentro del reino del norte, ¿cierto? Este profeta profetizó en el reino del norte, y la temática que vemos aquí, que harto se relaciona con el matrimonio aquí, la fidelidad, ¿ya? Esto es clásico en este profeta, ¿cierto? La fidelidad y, de él, representando, ojo ahí, la fidelidad del profeta, o sea, representando a Dios, ¿ok? Haciendo como una representación del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, ¿ya? No nos olvidemos eso, del amor incondicional del Señor, porque el profeta, obviamente, él fue usado para mostrar esta ilustración, hacer esta comparación, ¿ya? Y bueno, el profeta dice, su significado significa salvación o liberación, hijo de Beeri, y, y, y poseía un profundo conocimiento de verso 4 al 6. Pastor, disculpe, no se escucha Aprendió, bien. Pastor, se escucha entrecortado. sabe que estoy en un lugar que no tiene buena señal. Déjenme ver, me voy a cambiar de lugar, ¿ok? Porque si no voy a tener problemas. Estoy en otro lado de la casa que no tengo buena señal. Denme un segundo, ¿ya?
A ver si ahí se va a escuchar mejor. Ya, gracias por la comprensión, porque mi computadora estaba con algunas dificultades pequeñas, pero igual. Ya, ahí sí. Ahora sí, ya. Bien, entonces aprendió su mensaje a través de las amargas experiencias. Por eso este profeta tiene que ver con mucho con lo distinto a otros que él vivió en carne propia, la ilustración que quería hacer el Señor o Dios mismo con su pueblo, ¿ya? Porque lo tuvo que vivir. Usted me dirá, el resto de los profetas sí, también, pero tuvieron que vivir con respecto a sus profecías, no a su historia de vida, ¿ya? Ahí está la diferencia. Y bueno, obviamente como era su esposa, su forma de vida, y fue un contemporáneo más joven de Amós en el norte y mayor que Isaías y que Miqueas. Eso en datos generales. Si vemos acá en el mapa, que a mí me interesa mucho que ustedes se sitúen en estos mapas cuando hablemos de Israel, del norte, sur, que ya lo tienen, lo hemos visto, lo tienen que haber visto también en todos los ramos de libros históricos. Aquí, si usted se fija, todo el rey Israel en la capital Samaria, eh, se suscita este libro, en el fondo él fue profeta hacia la tribu de Israel, vale decir, la tribu del norte, donde también se menciona Betel y Gilgal. Aquí está Gilgal y Betel. A ver si lo punteo acá. Punteo. En esta zona acá está Gilgal y Betel. También para que entendamos un poco de dónde, por estos lados también está más arriba de Samaria, está el valle de Jezreel, cuando aparece un hijo que lo vamos a ver aquí también, en el caso de él, de Oseas. Más arriba de Samaria está el valle de Jezreel. eh, y todo este es un poco la zona geográfica donde se desarrolla este profeta, ¿ya? A las 10 tribus de Israel, Israel del norte, bueno, también se le podría decir Israel al sur, pero se le asocia más como Judá, la tribu de Judá. Las 10 tribus del norte en Israel, se menciona la capital Samaria, la principal tribu de Efraín. En el ambiente político, el reino llevaba 2 siglos de división. Israel había alcanzado la cúspide de la expansión bajo el reinado de Jeroboam. Jeroboam era nieto, vendría siendo ya de uno de los profetas menos malos, y no sé si pasaron eso en los libros de los históricos. Jeroboam era uno de los nietos de una única dinastía que hubo en el tiempo del reinado del norte. Ustedes saben que el reinado del norte no tuvo línea sanguínea pura, única, ¿cierto? Nos acordamos de eso. El reinado del sur jamás dejó de haber un heredero, familia sanguínea desde Salomón hacia adelante. En el caso del reinado del norte, siempre no hubo línea sanguínea ni al inicio y tampoco al final, y no hubo línea sanguínea permanente. En algunos casos eran un sacerdote, en algunos casos era un rey, era un general de ejército, etcétera. Fíjense que en el caso de Jeroboam II, no es que sea hijo de Jeroboam I, entre paréntesis tampoco. Jeroboam II venía a ser el nieto de Jehú. Jehú fue el rey no bueno, pero el menos malo en el reinado del norte, y Dios le prometió una dinastía de 4 hijos más, ¿ya? Por 4 generaciones iban a poder eh,
reinar en Israel por 4 generaciones. En este caso fue Jehú, este rey, que en cierta manera derribó los altares, en cierta manera quitó la idolatría en parte de Israel, pero en parte. Entonces Dios le dijo, perfecto, en tu tiempo yo no haré que seas invadido, que no venga Siria y te invada. Te daré descanso, no obstante a tus hijos no, pero tendrás una generación o una única dinastía que fue la dinastía más extensa en el reinado del norte. No es un dato más menor este, ¿ya? ¿Y por qué se los digo? Porque ahora estamos en el caso en el caso del análisis del profeta Oseas. Entonces el profeta Oseas llegó a profetizar en un tiempo, no del tiempo de Jehú, estamos hablando de un bisnieto o nieto, perdón, porque viene otro después, y venimos, él viene a hablar a una tribu que ya, perdón, a un reinado que se había desvirtuado completamente. Jeroboam fue uno de ellos, de alto calibre de idolatría, ¿ya? Entonces, por eso era tan común la prostitución. Ojo ahí, no es que sea yo, digamos que lo esté dando como un dato tan certero solamente porque ella, la esposa, cierto, practicaba, tenía esta práctica, sino porque una de las razones de la idolatría, ojo ahí, le pasó en el caso de Elías con Baal, las sacerdotisas de Baal o los profetas de Baal o Jezabel, eh, una de las prácticas de ocultismo eran las relaciones sexuales. Ya con eso se pretendía buscar un éxtasis en el caso de una iluminación para quienes pagaban esto o daban ofrendas. Ojo ahí. Entonces eso se daba en el tiempo de Israel, se dio en el tiempo de Acab, imagínense años anteriores en el reinado de Acab con Elías y se dio en el tiempo y se continuó dando, pero eran prácticas comunes, ¿ya? Entonces las sacerdotisas, como lo vemos nosotros y que conocemos o que usted tiene ese término, acuñado ese término, también que hay que asociarlo a estas prácticas, ¿ya? Ojo ahí, y en el tiempo de Pablo se seguían dando, siglos después, ¿ya? Entonces, es por eso que era esta mujer que la tomó Gomer como esposa, tenía era una cosa común, digámoslo. Gobernó, profetizó, digamos, en 6 reyes gobernarían durante los 20 años de decadencia. En el último periodo, después de Jeroboam, en el plano internacional, la Siria se levantaba contra como un nuevo conquistador, el imperio sirio se levantaba en ese tiempo. Recordemos que el reinado del norte fue invadido por Asiria, ¿ya? Y los reyes en algunos casos fueron tantos reyes que reinaron, no sé, un mes, 2 años, un año, etcétera. Ya no estamos viendo los reyes hoy día, pero sí Jeroboam como uno de los iniciadores de esta decadencia. En cierta manera, el pueblo del norte siempre anduvo en decadencia, pero ya fue terminando su tiempo por el hecho de que ya sus prácticas eran totalmente aberrantes. ¿Ya? Ese es el contexto de Oseas. El ámbito religioso, estamos claros, Israel estaba en su punto más bajo en cuanto a lo religioso y moral, practicaban la prostitución sagrada y el sacrificio de infantes. Acordémonos que en Segunda de Reyes, capítulo 16, me parece, que aparece ahí la historia de una mujer que le dice a la otra, comámonos nuestro hijo, ¿cierto? Partamos por el tuyo primero y al día siguiente comemos el mío. Y el rey después, el otro día, una de ellas, bueno, después de haber comido uno, así de literal, la palabra no esconde eso, ¿ah? ¿Se ha fijado usted que la escritura no esconde esas cosas? ¿Y por qué razón?
idolatría, adulterio. ¿Alguien tiene una puntual, un minuto de análisis para responder esa pregunta de por qué? Para Bueno, nombrar las yo consecuencias creo, de lo que eso significa. ¿Ya? ¿Quién más? yo creo que una de las cosas que la Biblia quiere enseñarnos es que nosotros seamos transparentes. ¿Ya? Es por eso de que esa transparencia ella la muestra para que nosotros seamos iguales. Es como un ejemplo. ¿Ya? ¿Alguien dijo algo más? Yo creo, mi pastor, buenas tardes, que el Señor, aparte de ser amor, fuego consumidor, es verdad y justicia. Por lo tanto, el ¿Ya? Señor muestra la realidad de la época y que no estamos ajenos a lo que está pasando hoy en día también con nuestros niños, con nuestra humanidad, con las degeneraciones, con todo lo que está pasando hoy en día. Entonces, en todo momento la palabra no se contradice y nos muestra una realidad que tanto como en los Ujú. tiempos pasados como en los tiempos de ahora se vive. Ya. Perfecto, me parece todo atingente, todo atingente. Eh, y la clave está en que él muestra la naturalidad del hombre, ¿ya? Que él muestra en evidencia y deja en evidencia quiénes somos. No somos ángeles, no somos personas que no somos santos en el sentido de la perfección, porque vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso Santiago dice que Dios usó a Elías, un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Entonces, por eso Dios no lo evidencia para demostrarnos que la humanidad en sí está alejada, pero la vida con Dios no necesariamente será una vida perfecta, pero es una vida que va de perfección en perfección. ¿Ya? Los que creemos en la palabra, sí, imagínese uno que no crea, pero usted tendrá que darle una respuesta más coherente, porque Dios no usa ángeles. Al contrario, la Biblia dice que quisieran hacer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cierto? Perfecto. Practicaba la prostitución, Jonás y Amós habían hecho oír su mensaje en medio del pueblo. Con respecto a sus principales puntos, tiene que ver con registrar uno de los últimos llamados de Dios al reinado del norte antes de su cautividad. A mí no me gusta mucho la palabra cautividad, yo la cambiaría por masacre. O, la cambiaría por, eh, ¿cómo es la palabra? Destierro, porque cautividad, de cierta manera, tiene la connotación de volver, pero muchos de ellos no volvieron y se desvirtuó la generación, ¿ya? Las tribus. No obstante, Dios se proveyó y se proveerá siempre de un grupo, ¿ah? Ojo ahí, siempre se proveerá de una simiente para no perder la línea de su pueblo. Él tiene 12 tribus y las 12 tribus son válidas y son rescatadas hasta en el Apocalipsis, cuando manda a los 144.000, 12.000 de cada tribu a predicar, excepto la tribu de Dan, ¿ya? Con la excepción de la tribu de Dan. Entonces, ahí aparecen la mayoría de las tribus del norte. Entonces, por lo mismo, Dios se provee siempre de un nacimiento para rescatar. Pero no obstante, su idolatría fue tanto, su perversión fue tanto, que Dios los despatrió, y a quienes mantuvo el linaje fue a la tribu del sur, que también fueron llevados cautivos, ellos sí cautivos, pero con la promesa que iban a volver. Eso ya lo saben ustedes según en los libros de Segunda de Reyes capítulo 17 y Segunda de Reyes capítulo 25.
Pastor, una Manifiesta, consulta. Daniela, hermana, ¿quién es? ¿Hermana Daniela? No. Lautaro. Sí. Pastor, disculpe, escuché mal donde usted dijo que ahí en los 144.000 sellados, la tribu de Dan está excluida. ¿Escuché bien o mal, mi pastor? Escuchó bien, escuchó bien. No está la tribu de Dan dentro de los 144.000. Ya, mi pastor, gracias. Mostrar la nación, a pesar de su infidelidad, Dios le sigue amando. ¿Ya? Bueno, lo que tiene que ver con la distribución del libro, vamos un poquito avanzando. Después de leer este libro, lo natural es pensar en Jesús, también porque está manifestado el Hijo de Dios sin pecado que vino al mundo propenso a pecar, mostrando su amor y compromiso, pero fue rechazado y traicionado. Según Mateo explica en Oseas 11:1, dice que también lo fue exiliado hacia Egipto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ya ahí está hablando en sentido figurado, ¿cierto? Hay una figura retórica ahí que aparece en este sentido, pero está mostrando aquí, o sea, este tema en particular, una especie de ilustración de Cristo mismo, cristología también. Propósito del libro, el mensaje del libro tiene que ver con esto, que es interesante. El mensaje tuvo que dar, o sea, fue mostrar el amor incondicional de Dios hacia su pueblo, y lo hizo mostrando el mismo amor incondicional, en él mismo, el amor incondicional hacia su propia esposa Gomer. Por tanto, en Osea vemos reflejado el ejemplo de amor que nos describen Corintios, ¿ya? Para darle un poquito de contraste y paralelo, vemos que el amor de Corintios es un poco el amor incondicional, ¿no es cierto? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, etcétera, etcétera. Cuando leemos este pasaje, lo leemos en un contexto y tal vez le damos una tremenda connotación a esto, pero tiene que ver precisamente de la incondicionalidad de Dios. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la justicia, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Ya? Y estamos hablando de algo incondicional. Siempre ponemos en perspectiva al esposo en este texto, pero es para todos. Relación del libro con el matrimonio. Este libro con el matrimonio tiene una especial relación y hermosa. El matrimonio de Oseas y Gomer es un símbolo del propio matrimonio entre Dios y la iglesia, y Efraín, o llamado reinado del norte. O sea, cuando habla de Efraín también tienen que saber que siempre va a hablar del reinado del norte, ¿ya? No solo en relación a una tribu, ya lo explicó el pastor José en este caso, en todo caso en otras exposiciones, cuando habla de la tribu de Efraín, está aludiendo a todas las tribus del norte, ¿ya? Eso ya lo escuché yo de parte de una de sus clases también. Oseas muestra que como un esposo amoroso, al igual que Dios con su pueblo, mientras que una mujer que le es infiel, así como Efraín se muestra infiel hacia su Señor. Vemos el paralelismo, el matrimonio entre Oseas y Gomer, el contrato matrimonial entre Oseas y Gomer es un ejemplo y símbolo del contrato que hace Dios con su pueblo en el Sinaí, ¿sí? Será mi especial tesoro, por primera vez le llama pueblo. Me parece que está en Levíticos 19:2. Si alguien lo encuentra, por favor, ahí le dice, será mi pueblo escogido, mi nación santa, por primera vez le llama pueblo, nación. ¿Ya? Aunque antes habían sido y aunque antes los estaba preparando, pero ahí le da les da, digamos, el título de contrato. La mujer de Oseas fue infiel, claramente, de la misma manera que Gomer
va tras sus amantes. Efraín había abandonado a Dios, su esposo, y se había prostituido con otros dioses amantes a los que adoraban. Obviamente aquí está todo en sentido figurado, ilustrado con la vida de este profeta. Nos va a quedar clarísimo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que pretende el libro. El libro no pretende otra cosa más que solo ilustrar eso. Ilustrar cómo un hombre que Dios le dio esta misión. Por eso le decía en la clase pasada que nadie que algunos que quisieran tener una vida similar a un profeta, ninguno escogeríamos, ningún varón de los que está aquí levanta su mano. Yo tampoco. Porque no quisiéramos vivir esa situación, ¿ya? Obviamente, pero Dios lo hizo con un profeta y lo estipuló en un texto canónico. ¿Cómo? Por eso les preguntaba adelante, ¿por qué Dios muestra estas cosas? ¿Cómo Dios se le ocurre poner esto en y en un libro canónico, dejando una evidencia tan triste, digámoslo, ya de una infidelidad a ese nivel, como vamos a ir viendo más adelante? Como esposa, estas eran sus condiciones. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: toma una mujer fornicaria o hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concebió y dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Ya? Y aquí vienen un par de cosas ahí de pregunta. Ella dice que es hija de Diblaim. Diblaim, que es una abreviatura de Baal, ¿ya? No una abreviatura, pero es como dar un nombre paralelo a Baal. Ojo ahí, ¿ya? Que tiene que ver con eso. Jezreel fue el lugar, ojo ahí, no sé si me aparece la imagen más adelante. Jezreel fue el lugar por donde entró el reinado de Asirio para conquistar. Si esto no es nada al azar, yo doy gracias a Dios porque esto nos permite analizar a nosotros. Por ese lado entró el imperio asirio para castigar a Samaria y todo el reinado del norte. Por eso aquí la escritura lo dice. Este profeta profetizó entre los años 755 más o menos en adelante, unos 40 años de profeta. 760 dicen algunos, o algunos dicen un poco antes, pero fue en ese periodo previo al punto de ser llevados cautivos, ¿ya? O ser desterrados, ¿ya? Y este capítulo lo muestra así, lo muestra tal cual este capítulo, el capítulo 1, donde usted lo puede ver. Dice: porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú. Jehú, no les dije yo, Jehú era el padre, venía siendo como el abuelo de Jeroboam II, ¿ya? A veces nos confundimos. Jeroboam fue quien reinó en el reinado del norte, y Roboam en el reinado del sur. Y Roboam sí que era de la descendencia de los hijos de Salomón, ¿ya? Al hablar a Gomer como una mujer fornicaria, podemos llegar a interpretar lo siguiente: Gomer no era en principio fornicaria, pero acabó siéndolo. O desde ya al principio Gomer era fornicaria y tenía cierta fama entre la gente. Así era de simple. ¿Qué les dije yo? Era tanto la idolatría y tanto las prácticas aberrantes que existían estas formas de adoración. Fíjense. Y es contrario a la palabra y al amor que Dios tenía con su pueblo, porque también el profeta Amós le llama la Virgen a Israel.
Fíjense cómo el aprecio que le tenía Dios a Israel. Ha caído la Virgen de Israel, según Amós capítulo 5, verso 2. Cuando leamos el libro de Amós nos vamos a dar más detalles de él. Pero en el fondo el concepto que tenía el Señor con respecto a su pueblo era un pueblo santo. Libro de Levítico me parece que aparece ahí. Un pueblo llamado a la santidad, o Éxodo 19 me parece que, llamado a la santidad, y no hicieron nada de lo que se les hizo como llamado. ¿Ya? Me van siguiendo, ¿cierto? Avancemos, por favor. Osea y Gomer tuvieron 3 hijos, Jezreel, que ya lo vimos, Lo Ruama y Lo Ami. Y estos nombres tienen mucha significancia con respecto al actuar de Dios con respecto al pueblo. Jezreel, dice, ponlo por nombre Jezreel, Dios siembra, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reinado de su casa. Lo Ruama, que significa lo no, y ama, que dice aquí, no ha recibido, o misericordia, sin piedad. Ella, en el fondo, eso era el mensaje que él estaba dando con el segundo hijo que tuvo. Lo Ruama, la segunda hija, no tendré piedad. Y el tercer hijo, como lo dice ahí, también no serán mi pueblo. Llega al punto del Señor de tanta maldad, de idolatría, que llega a un punto a decir, no serán mi pueblo. No, obviamente hay siempre Dios lo expresa de esta forma tajante, pero siempre hay una misericordia con la que dice igual que los atraerá. Pero en el momento les dice a este niño lo llamarás Lo Ami, que quiere decir no mi pueblo, porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. ¿Se fijan? Cuando algunos dicen que Dios es tanto amor que nunca nos va a dejar, hay unas sectas que dicen que no hay infierno porque Dios es tanto amor. No es lo que dice la Escritura. Dios es amor incondicional, sí, pero la paga del pecado es muerte. ¿Sí o no? Entonces, Dios es un Dios incondicional, perfecto, sí, pero nuestra tosudez nos va a llevar, sin duda, a un destierro de Dios. A usted me dirá que yo no creo eso porque al final Dios igual sabe que me voy a salvar. Pero la noticia es que Él lo sabe, no usted. Él lo sabe, no yo. Entonces, ¿cómo yo no voy a apreciar esta salvación tan grande? Y cómo yo no voy a estar siempre en la preocupación y ocupación de mantener una vida que agrade a Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Si no dudó en castigar, y el libro romano lo dice, si no tuvo misericordia con su pueblo que fue olivo verde y nosotros que somos injertados, ojo ahí, también podemos caer en esta manos de un Dios severo. Esta es la situación si se ponen a mirar ahí, este es lo que pasó en el tiempo de Oseas. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, ojo ahí que hay algunos nombres que se repiten, Joás, hay reyes de Joás en el norte y reyes de Joás en el sur, pero aquí la Biblia es clara en aclarar, es decir, y separarlos. Comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre el Israel en Samaria, así que ahí aparecen 2 Joás, pero no es alcance de nombre, son 2 personas totalmente distintas, ¿ya? Y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam es el primer rey de Israel, rey de capital Samaria, que no era hijo de Salomón, ¿ya? Jeroboam. Pero aquí hay un alcance de nombre nada más, pero se le separa como Jeroboam II, pero aquí en este texto no lo menciona así, pero yo se los digo para que no se confundan. Este Jeroboam es nieto de Jehú.
Por algo en la anterior lámina les decía, ¿ya? Él hizo hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Dios, de Jehová Dios de Israel, la cual le había dado por su siervo, hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel desde debajo del cielo, por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y aquí aparece entonces la misericordia de Dios, pero este rey que hizo cosas militarmente hablando extraordinarias, moralmente hablando, fue nefasto. ¿Ok? Jeroboam II, que hizo extender los territorios en términos a través de las guerras, no logró mantener un pueblo en santidad, porque no era su propósito, lo más probable. Miren aquí, por favor, si ven el mapa, ¿se ve algo? En el mapa aparece Hamat, que por la distancia a esto le podríamos llamar que también es esta zona donde está ahora Líbano, ¿ya? ¿Con quién tiene guerra el pueblo de Israel hasta el día de hoy? ¿Ya? Y hacia abajo están los filisteos, Fenicia, esta Fenicia donde está Tiro y Sidón, y de donde venía Jezabel, la mujer de Acab, de aquí, de Fenicia. De Filistea, que está Gaza por estos lados, donde tiene problemas Israel hoy día, en el sur. Y se extendió el territorio hacia abajo, digamos, hasta los límites de árabes hacia abajo. Esto fue lo que extendió este gran rey que hizo cosas extraordinarias a nivel militar, pero moralmente y éticamente más o menos, ¿ya? Hasta acá. ¿Se entiende un poco esto, cierto? Ese era el contexto, entonces, geográficamente hablando, y aquí está Samaria, por aquí está Samaria, Israel, Samaria, y aquí se extendió se extendió su territorio a Transjordania. Miren esto amarillito aquí, esto es antes de cruzar el Jordán. Se llama Transjordania. Cisjordania es pasado el Jordán. Y ahí vemos que también tiene ahí esta expansión, ¿ya? Originalmente, según la orden del Señor a Josué, le dijo, tus límites serán el Líbano por el norte, ¿cierto? El desierto por el sur, el Éufrates por el este y el Mediterráneo por el oeste. Aquí está el oeste mediterráneo, el este está el río Éufrates que está por acá, para abajo está el desierto y arriba está el Líbano. Esos eran los 4 puntos cardinales de conquista que debían tener. Y hoy día Israel es un territorio poquito acá desde pasado el Jordán y todo el otro territorio al otro lado ya no es Jordania ahora, es Transjordania. Entonces, ¿cómo perdieron este espacio de terreno? Obviamente producto de de no obedecer al Señor. Avancemos. En el capítulo 2 no vamos a alcanzar a ver hoy día todo. Yo les voy a mandar esto un poco después, pero quiero tocar algunos puntos de estos capítulos nomás. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, pues dice, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos,
no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca. Iré tras mis amantes, dice ella. Los amantes son una alegoría de los ídolos y dioses falsos de los que ellos confiaban, entendiendo en qué sentido: estatuas, ídolos, comidas, formas de vida. Ahí está un poco la forma de ídolos que tenían, ¿ya? Iré tras mis amantes, ¿ok? Eso un poco identifica esta expresión en este capítulo. En el capítulo también menciona ya en el amor del Señor, le dice el amor del Padre de Jehová, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de Baales y nunca más me mencionarás sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo. Aquí está hablando Ichi. El nombre original tiene que ver con el nombre de Caín, de Adán y Eva, entre paréntesis. Adán era Ishi o Ish, y el nombre de Eva era Isha. ¿Ok? Por eso me llamarás Ichi, nunca más me llamarás Baali. ¿Ya? Me llamarás Ichi, la palabra de mi marido, mi amado. ¿Ya? Eso es una información que usted también tiene que ahí anotar también, porque en los nombres a Adán y Eva les puso esos nombres el Señor, que después se traspasaron a Adán y Eva, pero el nombre era originalmente Ishi, Icha o Ich Icha, ¿ya? Originalmente en la definición más apegada al original, ¿ya? Ich e Icha. Por eso aquí Oseas lo llama, se hace llamar como el nombre original del marido. ¿Ok? Ish o Ish, la palabra que significa mi marido. Después de rescatarnos de la esclavitud entre las naciones, nos volvemos a tratar como una esposa amada y no como una esclava por la que ha pagado. Por eso nos dirigimos a él como el marido amado. ¿Ya? O sea, si toda la historia de Oseas gira en torno al matrimonio y en una explicación de un amor incondicional de lo que hizo Dios. ¿Ya? Para ir terminando, que son las 9 ya, para ir terminando también, yo les voy a mandar este material porque, como les digo, tuve una complicación con el computador, así que tengo que mandarle este material. Me faltó una cosa aquí, va a ir avanzando. Me dijo otra vez el capítulo 3, ve, ama a una mujer, amada de compañera, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Este texto clave de este libro, hermanos queridos, porque en el fondo eso es lo que hizo Israel. Aunque adulteró, Dios lo amó igual. La pregunta es si con nosotros Dios no ha sido fiel, aunque hemos sido infieles. Porque así es el actuar de Dios, ¿cierto? Porque todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros puede decir que nunca ha cometido un pecado. Al contrario, siempre hemos pecado, y cuando no necesariamente, si usted ha nacido de nuevo, no va a pecar, porque la Biblia dice con claridad que nosotros tenemos que ir de camino a una santificación que es permanente. No es algo que usted hoy día, ahora, la idea es cada vez menos, ¿cierto? Es cada vez equivocarnos menos, someter a nuestra vida a una vida fiel de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es un poco el contexto del libro, todo lo que hemos visto hoy día. No quiero extenderme mucho más. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a ir avanzando. Me queda un minutito nomás. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Mi pastor, ¿Sí? Hermano Palma, ¿dónde puedo buscar ese material que tal de los nombres de Adán y Eva? Oh, es que en el libro que yo tengo aparece, pero se lo puedo mandar por foto. No lo tengo aquí, pero se lo mando.
Gracias, pastor. porque eso no es parte del texto nomás, pero no es que salga específico así de todos los nombres originales, no tengo eso. Sí, es que Pero me gustaría estudiarlo un poquito porque para nosotros es importante lo que está hablando, pero nosotros si tuviéramos un tema y llegáramos a mencionar unos nombres como estos, la iglesia la turbamos completamente. ¿por qué? Porque siempre la iglesia para ellos fue Adán y Eva, ¿no? No, que Según lo que han leído ellos y nosotros estamos aprendiendo algo que está fuera de nuestros conocimientos y es tan hermoso poder introducirse cada vez más. sí, de todas maneras. De hecho, Oseas lo nombra, no lo nombra el libro. Ojo, el libro que uno de donde uno lo saca, lo sacó de Oseas también. Oseas nombra al marido como Ish. Ah, allá, amén, amén, pastor. Oseas, la Biblia misma. Y luego la interpretación es esta, aludiendo al marido, pero original. ¿Quién fue el marido original en este caso? Adán, ¿cierto? Porque era un matrimonio. ¿Y quién fue ella? Isha. ¿Ya? Gracias, pastor. ¿Alguna otra consulta? Estimado Pastor Ever, Dígame. ya, mire, en cuanto a la explicación que usted le está dando al hermano, yo acepto su explicación porque debemos de aprender. Una de las cosas que yo aprendí cuando fui a la universidad fue lo siguiente, que uno tiene que ser humilde y pasee, porque a veces de repente uno tiene cierta información en su mente, en su disco duro, y le parece extraño ciertas cosas que escucha, pero uno tiene que estar atento a escuchar, porque si un profesor nos está enseñando, es porque está seguro de lo que está enseñando. Entonces, no me extraña, digamos, de la aplicación de que usted está dando de los nombres originales de Adán y Eva. Solamente eso. Sí, sí, en el fondo lo que pasa es que nosotros tenemos una traducción a nuestro idioma y la traducción y la interpretación no es que sea mía, sino más bien yo del libro y de los libros que uno lee aparecen y usted va, o sea, si lo va a leer textual. Y en esa lectura textual uno dice, pero ¿por qué dice Ish? Y entonces uno busca información complementaria y el libro que se apoya, claro, tiene que ver con la originalidad. Acordémonos que nosotros tenemos traducciones y traducciones, pero muchas cosas que Dios quiso que se revelaran hasta el día de hoy y que se pudieran entender, las va traspasando y se van entendiendo. Otras se han diluido, pero no porque no son relevantes, pero esta, por ejemplo, con el nombre, no se ha diluido hasta el tiempo de hoy por la sencilla razón de que tiene que ver con la explicación que da más abajo. La palabra Ishi o Ish significa mi marido, mi amado, ¿ya? Y en el fondo Dios pensó el matrimonio desde el Edén mismo, pues, usted sabe, ¿ya? No, esto no se le ocurrió a ninguna persona post matrimonio. Esto está pensado desde el Edén mismo, el matrimonio. ¿Ok? ¿Alguien más que quisiera exponer algo de lo que nos alcanzamos a ver hoy día? Ruego me dispensen porque tengo más información que tiene que ver con los libros nomás, pero se los voy a mandar porque no quiero seguir repitiendo esto. A quién le hablaba, a los sacerdotes, a la casa de Israel, la casa que había sido un lazo de mí en Mizpa, ¿ya? ¿Quién más tiene ahí? En el mismo capítulo 5, esto es como un resumen. Durante la tarde, mañana mismo, les trato de enviar al hermano Marco todo el material para subir. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 6 dice, hay la misericordia del arrepentimiento, dice, venida y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Aquí algunos interpretan estos 2 días como después de 2000 años viene el Señor.
y no está alejado de la realidad. Ojo ahí. Porque Oseas profetizó en los años 700, para cuando antes de Cristo, 750 en adelante, es contemporáneo con Isaías. Y después de 2 días viene Cristo y vienen 2 días. ¿Ya? Hay otro profeta que igual habla después de 2 días. Algunos lo interpretamos literalmente como después de 2000 años del Señor. Y algunos también tienen algunos argumentos, no nos vamos a ir a ese tema, pero tienen algunos argumentos al respecto, que después de 6 días vino el descanso, el 7º día, vale decir, en términos de milenios, alguien podría atribuirlo que después de 6 milenios viene el 7º de milenio de descanso. Pero no me tomen como estoy solamente dando a la atribución a esta palabra de 2 días. ¿Ya? ¿Algo más que agregar? Si alguien tiene alguna otra duda con respecto al libro, porque el libro gira en torno a esto, la idolatría de un pueblo personificada en una mujer, el amor de Dios personificado en un hombre fiel. ¿Dudas? ¿Difícil de encontrar eso hoy día? Personificado en un hombre fiel, en una mujer no fiel. Difícil, dirá usted. Sí, mire, la hermana ya que le mueve esa cabeza. Pero no, así es, el libro no es una historia machista, Pastor José, ¿cierto? Esta es una historia del Señor, hay que obedecerla. Entonces, en eso consiste un poco el libro, ¿ya? La otra semana tendremos que ir trabajando 2 libros por clase. Así es que yo voy a tratar de hacer el esfuerzo de tener el material antes, para que ustedes puedan tener ahí una referencia antes, ¿ya? Tuve una inconveniente con mi equipo, así que por eso les pido, ya les dije, doy mis disculpas del caso, para no haberlo tenido más de lo que perdí, pero no fue todo. ¿Ya? ¿Algo más que agregar? O si no, dejamos el preámbulo ahí del hermano Marco. Vamos a orar por un Apple de última generación para nuestro pastor Ever. No, si no es malo este equipo, ¿ah? No es malo, pero la lucha, dice mi hermana siempre. La lucha, hijo. El equipo no es malo, parece que otra persona que Está entre el asiento y el computador. Nos vemos ¿Algo que entonces. agregar, Pastor José? No, mi estimado pastor. Estamos Perfecto. en el tiempo ahí. En el Damos tiempo del 5 break. minutitos, 7 minutitos y volvemos. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga, estimados hermanos. Gracias, Gracias. pastor. Dios le bendiga. Gracias.